Bueno, cuando usted diga, Néstor, estamos ya. Muy bien, gracias, Néstor. Estamos ya conectados con el Facebook, listos para iniciar nuestro estudio del día de hoy. Estoy ingresando a algunos hermanos, hermana Marixa Daza, que viene por allí. Para iniciar nuestro Así estudio que me tomaré la libertad, hermanos, de silenciar hermano, algunos micrófonos. Viene por aquí otra hermana y así sucesivamente están ingresando ya los hermanos en el horario acordado. Es un gusto que ya al caer la tarde acá en nuestro país nos juntamos para el estudio de la Biblia día con día. Que Dios nos bendiga en este esfuerzo que hacen ustedes y cada uno de nosotros por revivir esta experiencia diariamente. Han sido un tiempo hermosos donde nos hemos podido conocer, hemos podido aprender, hemos podido saber más de Dios y que eso nos ayuda entonces para equivocarnos menos. Hemos crecido como cristianos durante todo este tiempo gracias a los estudios y las enseñanzas que ustedes, nuestros hermanos, nos imparten acá en plataforma. Así que estamos listos ya para comenzar una jornada más, para contemplar la hermosura, la hermosura, digo, de la palabra de Dios y recibir con agrado a mi hermano Ricardo Riva de Neira. Bienvenidos los hermanos que se han ido incorporando. Veo por allí a mi hermano Gilbert, por ahí nos saluda a mi hermana Doris. ¿Qué tal, mi hermano? La hermana Rosalvina, no sé, la hermana Marta y cuántos más, la hermana Jenny y otros hermanos que no hemos tenido el gusto de saludarlos. Sean todos bienvenidos. Es un gusto recibirles ya aquí en vuestra casa. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedir por los favores de este día del Señor que ha compartido con nosotros, por la lección que nos impartirá mi hermano y por la presencia de cada uno de ustedes. Por aquí viene mi hermano Peña y también otros hermanos, la hermana Doris. Bien, por allí estamos más o menos dirigidos. Bien, les invito entonces a tener una oración. Voy a pedir a mi hermano José Fariña que por favor seas tu hermano dirigiéndonos en esta primera oración de la noche, dando gracias a Dios y solicitando el favor para aquel nos que pones en esta tarde. Oremos a nuestro Dios. Oramos. Padre de la gloria que está en los cielos, santificamos su nombre, santificado sea su nombre. En esta tarde noche, Padre de la gloria, estamos yendo a usted en esta oración para pedirle, Padre Santo, por nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles y también, Padre, no queremos ignorar por aquellos hermanos que se han recuperado de alguna enfermedad, que ha pasado por alguna cirugía, tienen algún tratamiento ambulatorio en sus hogares. Queremos agradecer, Padre, por la recuperación de muchos santos por los cuales hemos orado y hemos tenido buenas noticias, Padre Santo, de ellos. También, Padre, pedimos por aquellos hermanitos eh, que están dolidos, Padre Santo, quizás por la partida de un ser querido, de algún hermano nuestro. Rogamos para que usted consuele esos corazones de nuestros hermanos que están sintiendo ahora mismo en carne propia la partida, Padre Santo, de algún ser, algún hermano nuestro de igual forma. Padre, rogamos también por aquellos hermanos que están por recibir alguna noticia de algún examen o estudio, Padre Santo, que se hayan hecho, que se habrán de hacer, para que ellos puedan tener, Padre bendito, también la solución al problema de sus enfermedades, algún tratamiento, Padre Santo, y que por favor usted dé sabiduría a los médicos para que puedan hacer, Padre Santo, un buen diagnóstico y una buena receta, Padre, para la necesidad de cada hermano, de cada enfermedad. Padre, pedimos por los niños de las iglesias donde somos miembros, por los jóvenes, por los de la hermanitos de edad avanzada, Padre, pedimos por ellos también. También, Padre amado, queremos incluir en nuestra oración por nuestro hermano que hoy nos trae la lección. Seguramente, Padre bendito, será una lección buena para nosotros, para nuestras almas. Una lección de valor, Padre, para nuestras vidas, para aprender a vivir nuestro Padre Dios en este mundo y para tener
para mejorar y tener una relación hermosa con usted, Padre. Y de así también irnos preparando día a día, Padre Santo, a un encuentro que tendremos con usted un día. Padre, muchas gracias por esta tarde, noche. Hemos tenido un día bueno, sano, saludable y gracias por haber oído nuestras peticiones cuando nos levantamos de nuestro lecho y hemos hecho muchas actividades en relación, Padre, a los nuestros, a la obra. Por ello, Padre amado, damos gracias. Damos gracias también por habernos dejado este medio, la oración, para comunicarnos con usted, Padre. Muchas gracias. También, Padre, rogamos por nuestros hermanos que tienen eh, el aliento, Padre amado, de tener viva esta forma de estudio, para que usted les siga bendiciendo a ellos económicamente para pagar, Padre Santo, esta forma de estudio, donde muchos, Padre, nos aprovechamos de los temas, estudios que día con día, Padre, traen nuestros hermanos. Rogamos por todos los hermanos que estarán presentes en la plataforma, por aquellos que habrán de escuchar el tema de hoy de manera diferida, por aquellos hermanos que van a compartir también este tema, Padre Santo, con otros, y rogamos para que los pensamientos que hoy le vamos a leer, profundos de usted, Padre Santo, comentarios basados en sus principios, sean, Padre amado, para beneficio de muchos, por favor. En el nombre de su Hijo Jesús es nuestra oración, Padre de la Gloria. Amén. Amén, Señor. Muy Amén. bien, muchas gracias, hermano. Bienvenidos a aquellos que se han ido incorporando a nuestra plataforma y póngase cómodo, tome su libro, quizás algún cuaderno de apunte, algo que tiene a su mano, para que ya comencemos entonces la lección de este día. Dame un minutillo que estamos silenciando micrófonos y bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos una jornada más. Está con nosotros mi hermano Ricardo Rivadeneira, quien hoy nos imparte de la lección. Hermano, podemos ya partir, hermano Ricardo, cuando usted guste. Necesita proyectar. Micrófono, Ricardo. ¿Ahora sí? Ahí sí. Saluda a mi hermana Ok. Silvia también, que la veo por ahí. Buenas tardes, hermana. Ahí sí, Ricardo. Está Ahora todo sí. perfecto. Muy bien, hermanos y hermanas. Tengan todos y cada uno de ustedes muy, muy buenas tardes, muy buenas noches también. Agradecido por esta oportunidad de poder compartir esta sencilla, breve lección acerca de un tema que yo creo que nos compromete y nos identifica a todos los que estamos aquí reunidos. Ya bien decía Sergio que, bueno, nosotros nos conocemos muchos, muchos años y a veces hacemos memoria de cómo el tiempo ha pasado tan rápido y pasamos de ser esos hijos, ¿verdad?, a ser estos padres de ahora, ¿ya? Los padres que de alguna manera hemos ido asumiendo grandes responsabilidades con nuestros hijos, ¿ya? Y que, perdón, ahora sí. Y que el tema de hoy día tiene que ver con las lecciones de los hijos de Abraham. Yo sé que hay muchos estudios que abordan precisamente este tema de los hijos, pero vamos a abordarlo desde la parte práctica, desde la aplicación para cada uno de nosotros como padres, como abuelos, y para aquellos jóvenes que en algún momento tienen en sus proyectos de vida contraer matrimonios, ver que el tema de la paternidad es un rol y una responsabilidad mayúscula. La paternidad, hermanos, es una de las mayores responsabilidades que nos toca asumir. Esto por todo lo que implica desde todo punto de vista, desde el punto de vista emocional, desde lo afectivo, de lo educacional, pero por sobre todas las cosas y lo más relevante, sobre lo espiritual. Y pienso, hermanos, que
Cuando uno conoce el Evangelio, especialmente cuando se es joven, si bien conlleva una serie de beneficios y bendiciones, porque uno crece con las alertas y advertencias que le permiten hacer los arreglos y ajustes para poder prever ciertas situaciones, dolores y sufrimientos, pero también nos permite a nosotros poder entender, hermanos y hermanas, qué tan importante es entender lo que estamos haciendo nosotros, porque algún día vamos a dejar este mundo. Yo a veces me pongo a pensar, yo tengo hermanos 62 años, no sé cuánto tiempo no me quedará, pero en la medida que va pasando el tiempo, ya tenemos que irnos preparando para nuestra partida. Y si bien es cierto, cuando uno es joven, hermanos, uno siente como ese sentimiento de seguridad, como que las cosas no van a ocurrir nunca, pero cuando va pasando los años, uno se da cuenta de cosas que uno debió haber hecho, cosas de las cuales uno tiene que arrepentirse, cosas de las cuales uno tiene que, de alguna manera, prever para los que vienen más adelante y darse cuenta que hay cosas que uno no las puede, hay eventos y situaciones que uno no las puede revertir. Uno no puede volver el tiempo atrás, aunque uno quisiera. A veces uno se pone a mirar las fotos y cuando uno mira esa foto se da cuenta de cómo ha transcurrido el tiempo. Uno cuando era joven decía 20 años y nos damos cuenta que ya pasaron 20 años, pasaron 30 años. Y ahí es donde vemos a nuestros hijos que están ocupando el rol que tenían nuestros padres y así sucesivamente. Y cuando vemos el caso de Abraham y de sus hijos, hay lecciones, hermanos, que tenemos que aprender ahí. Porque yo creo que todo padre, al ver a estos hijos, ¿verdad? Y lo que ocurre más adelante, tiene un impacto en nuestras vidas. Porque creo que muchos también, como padres, hemos vivido situaciones más o menos parecidas en cuanto a ciertas situaciones. Las papas. Contextualizando, Ujú. vamos a Éxodo capítulo 24. Y cuando vamos a Éxodo capítulo 24, vamos a darnos cuenta de algunos eventos que empiezan a ocurrir ya dentro de la vida de este padre y estos hijos. Muchas veces hemos leído este texto, ¿ya? Especialmente en el verso 1 en adelante. Y dice acá, versículo 10 y versículo 11. Tenemos el pacto de Dios con Israel y cómo en este especial y único encuentro con Dios participaron de forma cercana, íntima, tanto Moisés como Aarón y sus hijos, Nadab y Abiú. Y cuando nosotros hablamos de esta situación que vamos a ver acá, hermanos, el tema del desierto tiene un impacto determinante en el pueblo de Israel, pero no solamente por las lecciones que aprendieron, sino también por todas las enseñanzas y aplicaciones para ellos y para nosotros. Cuando están aquí en el monte, dice el versículo 10 y versículo 11, que subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Me imagino, hermanos, en ese momento, vemos a Nadab, vemos a Aarón con sus hijos, vemos a Moisés, vemos a estos 70 ancianos, ¿ya? Que están frente a la presencia del Señor. Dice que vieron al Dios de Israel y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. ¿Se, ¿se imaginan ustedes ese momento? Ese, ese instante tan particular, tan especial, que nosotros nos imaginamos a través de la lectura, pero ellos lo estaban viviendo de una manera única, exclusiva. Dice, mas él extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron, dice, a Dios, y comieron y bebieron. Una relación tan personal, tan íntima. Padre e hijo tuvieron una oportunidad única, hermanos, de tener no solamente un encuentro con el Señor, sino también una comunión que los preparaba y que los iba a ir preparando para lo que iba a haber más adelante. Entonces, qué relevante es ese momento y si uno quisiera graficarlo, sacar una foto, una instantánea de ese momento, es como algo sublime, algo que no se iba a repetir en otro momento. Era una situación donde estaban el padre, sus hijos, ¿verdad? Ahí
Y fíjense, llama la atención que solamente nombra a Nadab y Abiú. Ellos tenían ese privilegio de acompañar al Padre a ese lugar, a tener ese encuentro, a tener esa cercanía, a tener esa comunión. Y a veces uno cuando ve estos eventos, uno puede prever que las cosas tienen finales felices. Pero por alguna razón, hermanos, las cosas se tuercen. Y eso nos lleva a ver que no hay nada, absolutamente nada, que esté preestablecido. Todas las cosas cambian de un momento a otro. Y cuando nosotros estamos viendo este texto, podemos nosotros decir, augurar que realmente venía, digamos, un futuro realmente relevante para ellos. Pero en Levítico, en el capítulo 8, vamos a ver entonces la confirmación de un proceso que era relevante. No nos olvidemos que están acá en el desierto. Y el desierto estaba también significando una serie de cambios dentro de sus costumbres, dentro de su forma de adorar, dentro de una forma de acercarse a Dios, dentro de ciertos roles relevantes que iban a desempeñar precisamente ciertos personajes, como el caso del sacerdocio y el caso del sumo sacerdote. Y Levítico capítulo 8 es, pero un capítulo valiosísimo. Y dice el versículo 1 que y el Señor dice, habló a Moisés. Y aquí, como protagonista y como mediador, Moisés tiene también un rol relevante. Y le dice el Señor a Moisés, toma a Aarón y con él a sus hijos. ¿Cuántos hijos? 4 hijos. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta, dice, del pan sin levadura. Y reúne, dice, a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación, esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Si uno empieza a ver este texto, hermanos, tenemos a Moisés, tenemos al Señor hablando y dando una orden a Moisés, tenemos acá a Aarón, sus hijos, tenemos las vestiduras y tenemos todos los procedimientos que iban a seguir. Y lo más importante, la congregación. Todos estaban siendo testigos de lo que iba a ocurrir en ese momento. ¿Por qué? Porque iba a haber un antes y después. Un antes y después que iba a marcar esta diferencia. La forma en que se iban a acercar a Dios iba a cambiar. ¿Por qué? Porque aparecía precisamente estos grandes protagonistas de lo que iba a ocurrir. Sumo sacerdote y los sacerdotes. Y hermanos, todos los padres, todos nosotros como padres nos hemos sentido orgullosos de nuestros hijos. Y no me cabe la menor duda del orgullo que tiene que haber sentido Aarón al acercarse ahí con sus 4 hijos, al ver que cada uno de ellos iban a trabajar, ellos como sacerdotes y él como sumo sacerdote. Toda la congregación reunida como un solo hombre, siendo testigos de lo que estaba ocurriendo. Él, yo, padre, y mis hijos juntos en este rol tan importante. Y el orgullo estaba ahí, hermano. Qué excelente, qué importante el trabajo que vamos a desarrollar ahora juntos. Y no solamente era relevante para ellos, sino también para lo que significa y representa para nosotros, puesto que Aarón y sus hijos representan de manera muy idónea a Cristo y su siervo. Y entonces vamos desglosando lo que dice este capítulo en Levítico, en el capítulo 8. Dice que fueron llamados, dice con él. Y es importante, no fue un llamado de un hombre, de un personaje, fueron llamados directamente por Dios. Y estaban relacionados con él por el nacimiento, eran hijos. Llevaban una vestimenta idéntica. Estaban asociados en el servicio. En el verso 27 hablaban de que ellos tenían que cumplir ese servicio. Y era relevante lo que ellos iban a hacer. Y además dice que recibieron la misma unción.
Y entonces, cada uno de ellos iba a desempeñar un rol absolutamente protagónico. Pero acá tenemos, en el verso 27, por ejemplo, en el verso 6 dice, entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó, dice, con agua. Verso 6. Ellos no se lavaron, Moisés tuvo que lavar. Y luego que fueron lavados, y fíjense ustedes en la secuencia, hermano, y puso sobre él la túnica, luego lo ciñó con el cinturón, luego lo vistió con el manto, y le puso el efod, y lo ciñó con el cinto tejido del efod, con el cual se lo ató. Después dice, le puso el pectoral, y dentro del pectoral puso, dice, el urim y el tumim. Puso también la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Cada cosa en su orden, cada cosa tal como Dios había ordenado. Moisés cumpliendo cada cosa de manera meticulosa y que no faltara ningún paso, todo. Y luego que ocurre todo, que va cumpliendo a cada uno de estos pasos, dice el verso 10, y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió, dice el tabernáculo, y todo lo que en él había, dice, y los consagró. Lavados, revestidos, ceñidos, separados. Fueron llamados directamente por el Señor y estaban entonces relacionados por el nacimiento. Y por eso el versículo 24 del mismo capítulo 8 dice, hizo también que se acercaran, dice, los hijos de Aarón. Y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Y entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar por todos lados. Oído, la mano derecha y el pie derecho, en el lóbulo y en los pulgares derechos de los pies y de la mano. Es decir, separados. No solamente estaban lavados, no solamente fueron revestidos, no solamente fueron ceñidos, sino que también fueron separados. Y después dice el versículo 26. Y de la cesta del pan sin levadura que estaba delante del Señor, tomó una torta sin levadura, una torta de pan mezclada, dice, con aceite y un hojaldre. Y dice, los puso sobre las porciones de cebo y sobre la pierna derecha. Y entonces lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo presentó como una ofrenda mecida delante del Señor. Es decir, también suplió las ofrendas que ellos necesitaban en ese momento. Es decir, todo estaba cubierto, todo estaba establecido, todo estaba ordenado. Y en el versículo 30, y entonces dice, y tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Todo lo que estamos viendo en este proceso, en este detalle de esta forma que estaba el Señor de alguna manera mostrando a toda la congregación, estaban todos mirando este proceso, ¿ya? Todo aseguraba supuestamente un futuro prometedor, tanto para el padre como a los hijos. Y qué mejor, hermanos, que servir directamente a Dios en un servicio que estaba recién comenzando bajo la dirección directa de Dios. Pero pareciera, hermanos, que no siempre 2 más 2 es 4. Y algo ocurre, y es lo que yo les decía recién, en donde las cosas se tuercen de tal forma que provoca un gran descalabro en la vida de las personas. Y cuando eso ocurre, entonces surgen las preguntas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde fallamos? ¿Qué ocurrió?
Por lo visto, a veces, hermanos, los milagros no son suficientes para convencer a los hombres de pecado, ni para llamarnos a una actitud correcta para adorar a Dios de forma correcta. Nadab y su hermano habían visto hacía poco la gloria de Dios y el milagroso fuego cayendo desde el cielo y consumiendo el sacrificio sobre el altar, y habrían estado entre los que reverentes se habían postrado y adorado en el capítulo 9. Y ellos estaban participando de todos los servicios. Sin embargo, el pueblo tuvo que ser testigo de dos eventos diametralmente opuestos. Por un lado, ser testigos de la consagración y por otro lado, ser testigos del castigo. Un momento de felicidad, de gozo, de alegría y un momento de horror y de espanto. ¿Cómo pueden ocurrir esas cosas? ¿Cómo podemos nosotros ser testigos de eventos diametralmente opuestos? Cuando nosotros vamos, entonces, viendo lo que ocurre en el capítulo 10, pareciera que es algo difícil de creer, que por alguna razón en el capítulo 10 aparecen ellos. Y, hermanos, ellos eran hijos privilegiados. Tenían un padre piadoso, tenían una crianza religiosa, espiritual. Desde su infancia se habían familiarizado con las cosas santas, habían sido instruidos en la amonestación del Señor, tenían una buena profesión, eran reconocidos por todos como los siervos del Señor. Pero ahí nos damos cuenta que a veces es posible llevar solamente un nombre y nunca haber conocido a Dios. Y cuando nosotros vemos el capítulo 10, y en el versículo 1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron, dice, sus respectivos incensarios, y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. A veces uno piensa, bueno, Dios tendrá alguna misericordia con nosotros si hemos pecado y no nos hemos arrepentido. Dios tendrá alguna misericordia, digamos, con aquellos que pudieron haber hecho algo y no lo hicieron. Se dan cuenta, hermanos, que en el versículo 2 no hubo tiempo absolutamente para nada. Dice que, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Fue un abrir y cerrar de ojos. Y esto, hermanos, a mí en lo personal, me lleva a reflexionar cuántas veces uno puede jugar con fuego, es decir, en el límite de las cosas, pensando o creyendo que tal vez en una de esas, ¿verdad? Dios se apiada de nosotros porque, no sé, fuimos buenos cristianos en algún momento, fuimos responsables de varios bautizos, hicimos muchos estudios, eh, trabajamos en la evangelización durante muchos años y en una de esas, esa podría servirnos, ¿verdad? Como para amortizar parte del castigo. Y no sé, cada uno puede pensar lo que quiera en este sentido, pero el texto del versículo 2 nos damos cuenta que la muerte fue inmediata. No hubo una alternativa. Dice que tomaron este fuego y salió fuego de delante del Señor y los quemó. Y hay dos eventos parecidos. Por un lado tenemos el caso de Ananías y Zafira, que es una situación en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5. Y si bien es cierto, no cayó fuego del cielo, pero ellos trataron de engañar a Dios y murieron inmediatamente. Hacemos un paralelo, Nadab y Abiú. Hacemos un paralelo con Ananías y Zafira y tenemos entonces dos situaciones de muerte ya inmediata, uno y teniendo como factor común la provocación a Dios. Creer que tal vez podemos engañar, ¿no? Creer que en una de esas
Dios es igual que nuestros compañeros, nuestros colegas, que puede ver algo, pero no ve lo profundo. Y en una de esas podemos irnos por el lado, sin que Él se dé cuenta. Dice que murieron delante del Señor. Benditos los que mueren en el Señor. Hay una pequeña diferencia. Dice que ellos murieron delante del Señor. Y versículo 3, y entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo, dice, seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Del orgullo de sentir a sus hijos, ¿verdad? Ahí, el dolor como padre. Por eso yo digo, hermanos, nuestra paternidad es un tema. Hay una responsabilidad. Y sentir que 4 de sus hijos iban a trabajar codo a codo con él, el 50%, es decir, 2 quedaron en el camino. Lo tenían todo, no le faltó nada. Y por eso tomamos el caso de Éxodo. Ellos fueron testigos presenciales de todo lo que estaba ocurriendo, pero no fue suficiente para convencerse. Llamó también, dice, Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos, llevaos a vuestros parientes de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento, todavía en sus túnicas, como Moisés había dicho. Murieron delante del Señor, entraron caminando, lo tuvieron que sacar de adentro, no pudieron salir, lo sacaron envueltos en sus túnicas, y sus túnicas no fueron capaces de poder salvarlo. Hermanos, nuestras túnicas, nuestras vestimentas, hermanos, no nos preocupemos de lo externo, preocupémonos de lo interior. A veces decimos somos cristianos, llevamos 20 años, 15 años, nos reunimos todos los domingos, participamos de una infinidad de estudios. Hermanos, sí, es bueno, pero quizás cobra relevancia cuando dice examinaos a vosotros mismos. No hay mejor examen que el que nos hacemos nosotros mismos. Nosotros sabemos cómo estamos. Tú sabes, yo sé cómo estoy. ¿Qué tan cerca estoy o qué tan lejos estoy? Pero la muerte, hermanos, la vamos a encontrar. Entonces, fíjense, en los hermanos, el caso de Nadab y Abiú, ellos fueron revestidos, ellos fueron santificados, fueron ungidos. Pero cuando hubo que castigarlos, eso no, no dudó el Señor en hacerlo. Y ahí tenemos la consecuencia. Y por eso que acá en el versículo dice, el versículo 2, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Y entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré, dice, tratado por los que se acercan a mí. Como santo, dice, seré tratado por los que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Aunque si para eso tenga que hacer uso de lo que hice en este caso. Que todos fuesen testigos de que el Señor no va a trepidar en aplicar su sanción. No importa quiénes sean, no importa si eran los hijos de Aarón, no importa si iban a ser estos sacerdotes que iban a cumplir ese trabajo, eso no importa. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar y Tamar, no descubráis, dice, vuestra cabeza, ni rasguéis, dice, vuestros vestidos, para que no muráis. Si lo hacen, van a morir. O sea, Dios no va a vacilar en tomar esa decisión. Él dice, y para que él no desate, dice, todo su enojo contra toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentaron por
el incendio que el Señor dice ha traído. Por eso yo decía, hermanos, el dolor, ¿verdad? El dolor de él como padre no fue menor, porque había ahí una consecuencia, había una situación, la pérdida de sus dos hijos no fue, no fue menor en eso. Por lo tanto, hermanos, qué importante lección podemos nosotros tener hoy día. Qué importante lección podemos tener cada uno de nosotros. A veces, cuando nuestros hijos no todos caminan en el Señor, uno se pregunta, ¿en qué fallamos? ¿Sí o no? ¿En qué fallamos? ¿Qué nos faltó hacer? Yo creo que todos nosotros como padres nos gustaría que todos nuestros hijos no solamente nos acompañaran a la reunión, sino que ojalá pelearan codo a codo esta buena pelea de la fe. Pero por algunas razones a veces eso no ocurre. Y nos damos cuenta que a veces no es responsabilidad de los padres, son responsabilidades de los propios hijos. Cada uno toma su decisión. Aquí no fue Aarón responsable, fueron decisiones de ellos. Y aquí se juntan dos conceptos importantes que aparecen en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Vamos a ir al libro de Hebreos, por favor, capítulo 3. Hay dos conceptos ahí que cuando se juntan potencian un efecto devastador. Por eso es que en el capítulo 3, ¿ya? Y en el versículo 16, dice, porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Acá hay dos conceptos que van de la mano, la desobediencia y la incredulidad. Fíjense que no es posible separarlos. Y lo que ocurre con Nadab y Abiú fue precisamente la unión de estos dos conceptos. Por eso la primera generación quedó postrada en el desierto. Dice que no pudieron entrar porque fueron desobedientes. No pudieron entrar a causa de su incredulidad. Somos desobedientes porque somos incrédulos. Soy desobediente porque no creo que vaya a haber un castigo. Soy desobediente porque siento que Dios en una de esas no va a cumplir su sanción o su castigo. Nadab y Abiú dijo, en una de esas, ¿cuál es el problema? Si en una de esas nosotros estamos ya como parte de este grupo privilegiado, tenemos este rol que vamos a desempeñar frente al pueblo, hemos sido ungidos, hemos sido lavados, estamos revestidos. En una de esas Dios puede aceptarnos, ¿verdad? Cierta licencia. Somos desobedientes porque somos incrédulos. Y por eso no pudieron entrar. Desobediencia e incredulidad, una dupla perfecta para ser destruidos. Por eso, mis hermanos, no siempre es responsabilidad de los padres el que los hijos sean y permanezcan fieles. En la mayoría de los casos, responde a decisiones personales. Y en este caso fue así. Hermanos, entonces, en el capítulo 8 y en el versículo 3, para ir concluyendo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y cuando Dios dice eso, uno tiene que guardar silencio. Y Aarón guardó silencio, aun cuando le embargaba un tremendo dolor, porque no podemos negar que es así, no importa lo que haya pasado. Lo mismo David cuando murió su hijo Absalón. Oh, hijo mío, Absalón. Oh, hijo mío, Absalón.
no importa, ¿verdad? Como son los hijos, los padres sufren por ello. Y cuando llora David por Absalón, lloraba por esas dos muertes, ¿no? La muerte física y esa muerte lamentablemente espiritual. Yo creo que ese es el dolor más desgarrador que puede uno experimentar. Hermanos, son lecciones que nosotros aprendemos y que nos deja precisamente esta historia de los hijos de Aarón. Pueden haber muchas más, pero el objetivo de esta lección era poder ver la parte práctica, la parte que nos involucra a todos nosotros como padres, la parte para aquellos, ¿verdad?, que en algún momento van a ser padres, que hay responsabilidades, sí, pero también hay responsabilidades que les compete a cada uno de los hijos también, porque está el libre albedrío, esa libertad donde tomamos decisiones, donde nosotros decidimos qué vamos a hacer con nuestras vidas, que al final cada uno va a cosechar lo que sembró. Les agradezco, hermanos míos, su atención. Espero que esta breve lección nos sirva a nosotros para poder evaluarnos, para revisarnos, para darnos cuenta que nuestro Dios es sí, efectivamente, fuego consumidor. Estos son los eventos que nos prueban que efectivamente es así y que delante de la presencia del Señor ninguno va a poder hacer uso de ninguna, ninguna ningún recoveco para poder escaparnos. No va a ser así. Gracias, hermanos, por su atención y por la invitación. Muy bien, hermanos, esa ha sido la presentación del día de hoy. Gracias, hermano Ricardo, por el esfuerzo y la dedicación para traernos entonces este consejo basado en estos textos del Antiguo Testamento. Sin lugar a duda, un buen desarrollo de la lección misma. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a inclinar nuestro rostro. Voy a pedir a mi hermano Ernest, por favor, Ernest, si nos puedes guiar en la oración. Tenemos una petición general acerca de salud de algunos de los hermanos que están afectados y daremos gracias al Señor por esta noche, por la lección que hemos escuchado. Hermano Ernest, oremos. Sí, hermano, oremos al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos ha dado de poder vivir un nuevo día, de tener este espacio, este tiempo para poder juntarnos a través de este sistema de estudios, con el único propósito de que usted pueda disciplinarnos, ayudarnos, enseñarnos y ayudarnos para que podamos amarle cada vez más a través de nuestros hechos, Señor, de nuestros actos. Rogamos, Padre Celestial, por todos los hermanos que están aquí presentes, por sus familias, porque usted nos ha llenado de bendiciones, pero al mismo tiempo queremos rogar y suplicar muy humildemente y con mucho respeto, Padre Celestial, que usted pueda cuidar de nosotros en esta noche que se acerca, en este día que ya se está terminando, que usted permita, Padre nuestro, que podamos nuevamente volver a reunirnos, a juntarnos para tener un nuevo primer día de la semana que ya se acerca y así podamos preparar nuestro ánimo, nuestras ganas, nuestro entusiasmo para poder alabar y glorificar su santo nombre. Queremos rogar también por aquellos hermanos que están enfermos, por aquellos que están debilitados de diferentes maneras, por aquellos que están pasando por diferentes problemas de diferente índole, de diferente tipo, y rogar, Padre nuestro, que usted en su gran poder, en su gran misericordia y con su providencia divina, Señor, usted pueda estar con ellos para que puedan salir adelante y puedan sobresalir, Señor, de todas aquellas dificultades que tienen de diferente manera. Gracias, Padre Celestial, por todo lo bueno y cariñoso que usted es con nosotros. Y todo esto se lo pedimos y agradecemos a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano Ernest. Voy con el hermano Néstor. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Tenemos aquí la visita de Julia Flores Navarro en Facebook, Isabel Ramos, Susana Treviño, César Morales, Hugo Gormas, Eleazar Sánchez, Mario Peña, Marianela Sandigo, Jesús Gutiérrez. Todos ellos han escuchado atentamente esta lección, muy buena, muy positiva. Dice aquí Julia Verónica Navarro, buenas tardes hermanos, espero que estén bien de salud, cuídense mucho, un abrazo fraterno, fuerte, sus oraciones. Luego dice Jesús Gaby Gutiérrez, dice saludos y bendiciones para todos ustedes.
Eso es lo que tenemos y queremos invitarlos. Pueden volver a escuchar esta muy buena lección que hemos recibido hoy día en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA o en el Facebook de Néstor Sánchez. Eso es, Sergio. Gracias, hermano Néstor. Bien, no sé si alguien quisiera emitir un comentario, alguna pregunta que quisieran hacerle al hermano. Eh, Usted sabe el mecanismo, levante su mano, abra su micrófono y por ahí entonces coméntenos acerca de lo que quisiera hacernos saber. Wow. Pero ahora sí, se me estaba yendo el internet. ¿Quién por ahí tenía una manito? Miguel Valle. Voy enseguida, Néstor, antes que tire la bomba. Miguel Valle. Sí, Hermano Miguel. sí, gracias hermano. Eh, gracias hermano y pues excelente exposición. Creo que para los que ya oscilamos entre los 60 y algo, tenemos nietos, creo que es una segunda oportunidad que Dios nos concede el que podamos instruir a nuestros nietos cuando se haya presentado alguna dificultad con nuestros hijos. Y tengo una interrogante ahí de que, ¿por qué no aparecen las mujeres como instruyendo a estos hombres de esta época? No sé si porque, bueno, sería esto de parte de Dios de que estrictamente no metieran mano las mujeres. Una pregunta. A ver, ¿se escucha? Sí, hermano. Bueno, siempre dentro de las escrituras las mujeres sí tienen un rol protagónico, ¿ya? Pero en estos casos en particular, ¿ya? Tenemos más que nada se trata de relevar precisamente, son hechos particulares. Y esos hechos particulares van enfocados directamente a actos como de desobediencia y de sanción y de castigo. Es decir, no va a quedar impune ya la provocación a Dios. Y por esa razón no se toma el rol de la mujer en este caso, porque se está relevando un caso más que nada particular. Y por eso que toma el caso de dos hijos, ¿verdad? Los identifica como Nadab y Abiú partiendo del Éxodo 24, es decir, uno puede hacer una cronología, ¿ya? Y una línea de tiempo donde va determinando cuál es la razón o por qué razón estos hijos, ¿ya? Actuaron de esa forma. Entonces, no había excusa para que Dios aplicara la sanción, porque todas las decisiones que ellos estaban tomando, las estaban tomando con absoluta claridad, es decir, con absoluto convencimiento. ¿Ya? Entonces, por esa razón es lo que yo veo que no aparecen las mujeres, porque se está relevando precisamente hechos, ya que eran como significativos, la desobediencia, la provocación, la sanción y el castigo por parte de Dios, y el hecho de que no iba a quedar impune, no por el hecho de que sean sacerdotes, o no por el hecho de haber sido ya ungidos directamente por Dios, o habiendo siendo elegidos directamente por Dios, no por eso iban a quedar sin sanción o sin castigo, que a veces, hermano, es una idea, una opinión que uno pudiese tener también, donde Dios podría tener ciertos privilegios por algunos hermanos porque han tenido, digamos, un mayor acercamiento a Él. Yo lo veo desde esa forma. Sí. Muy bien. Voy con mi hermano Néstor. Néstor, hermano Néstor Sánchez. Yo voy, ahora sí. Bueno, cuando miramos, digo yo, los hijos de Aarón, los hijos de Samuel, de Elí, como que el diablo se ensaña, ¿verdad? ¿Y cuántos predicadores conocemos, entre los que yo me incluyo, que el diablo ha hecho su fiesta de agosto con los hijos de los predicadores? Y no es porque hayan sido mal enseñados, sino porque simplemente cada individuo es un individuo que tiene libre albedrío para elegir qué hacer, qué no hacer, qué querer y qué no querer. Pero esta es una cosa que el diablo está buscando destruir la obra de Cristo porque Cristo destruyó su obra en nuestros corazones, como dice Primera de Juan, capítulo 3 verso 8, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que tener mucho cuidado. Es verdad que tenemos que trabajar mucho con los hijos.
Y hay un dolor inmenso en nuestros corazones cuando un hijo nuestro abandona el camino del Señor, por el cual uno ha trabajado para que sea salvo. Y esto no es de ahora, esto es desde el huerto del Edén, dice el capítulo 6, verso 8 del libro de Génesis, que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Y el pecado no solamente afecta a los que cometen el pecado, sino también a los inocentes, porque Dios no es pecador. Cristo tampoco es pecador, pero también lloró. El capítulo 4 del libro de Efesios habla de la tristeza del Espíritu Santo. Y como trae dolor a la deidad, a la divinidad, el pecado, y trae dolor al que cometió el pecado, también pasa con nosotros hoy día. Los padres también sufrimos, también lloramos, también tenemos momentos muy amargos cuando vemos que nuestros hijos no están perseverando como corresponde. Así que bueno, es una lección preciosa, me gustó, me encantó. Gracias, hermano Ricardo. Gracias, Muy, hermano. Y ¿saben qué es lo más importante en esto? Y Ujú. por eso es que yo relevo este tema, porque eran hijos, entre comillas, de una buena familia. Habían sido instruidos, por eso que quería destacar esos puntos, ¿no? De, de tener el padre que tuvieron o la familia que tuvieron, fueron instruidos, fueron testigos. O sea, lamentablemente tomaron decisiones y fueron responsables de sus decisiones. Y ahí, Así, no, obviamente, lo que tenemos que hacer nosotros como padres es advertir. Por eso el Señor decía, porque no ignoramos sus maquinaciones, sí. ¿ya? Y sabemos dónde ataca Satanás y el daño que provoca. Y obviamente acá generó un tremendo daño con Aarón. Ver medrado en la mitad de sus hijos que tenía, de esa forma, no fue menor. bueno, Disculpa, Sergio, a ver, disculpa. sí, dime. Mire, es como el dicho que ataca por las ramas para destruir al tronco, Exactamente, sí, ¿verdad? sí, exactamente. Es lo que hace el Sí. diablo, Mm, porque las ramas están más débiles que el tronco. mm, Esa es la verdad. sí. Bien, leo por acá en la plataforma, la hermana Jenny dice, buenas noches mi hermano, Dios te bendiga su vida y familia, gracias por el estudio, una linda enseñanza, la hermana Luz Dari, gracias hermano Ricardo, excelente mensaje, Dios te bendiga siempre, bendiciones para todos, Dios es un Dios de orden. Tengo una manito por ahí, me parecía que la hermana Jenny, ¿estoy en lo correcto, hermana Jenny? No, señor, no, señor. Simplemente Oh, fue bueno, un aplauso. Muchísimas gracias. muy bien hermana. Voy con mi hermano Mario, él sí tiene su manito ahí arriba. Hermano Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas tardes para aquellos que todavía ven al señor Sol. Si entendí bien la pregunta del hermano Miguel, él decía dónde estaban las mujeres. Y si se le entendí yo bien la pregunta a él, no tanto cuál fue el rol del papá y la mamá con esos muchachos, sino dónde estaban las mujeres. Creo que me parece por ese lado iba la pregunta. Y es algo que si por ese lado iba la pregunta, el hermano Miguel, si acaso por ese lado iba, es algo que también yo me he preguntado, por ejemplo, en el caso de Samuel, en el caso de Lee y otros, ¿verdad? Que los hijos de ellos se desviaron. ¿Dónde estaban las mujeres? Y digo esto porque a lo mejor nosotros en el siglo XXI o en etapas importantes de cristianismo, las mujeres han jugado un papel bien importante en la educación de los hijos y en la fidelidad de los hijos. Ahora, no estoy diciendo que es la base principal para que los hijos sean fieles a Dios, sino hay una palabra en Lucas cuando habla de Zacarías y Elizabeth y dice que ambos andaban irreprensibles en los mandamientos de Dios. Entonces, yo no sé dónde estaban la mamá de Nadaya View o la mamá de los hijos de Lee, pero sí es algo que yo me he preguntado, ¿verdad? En hombres importantes, por ejemplo, como Samuel, ¿se acuerdan ustedes cuando fueron los ancianos y dijeron, es que tus hijos no son fieles? Exactamente. Y yo me quedo pensando en eso, ¿dónde estaban las mujeres? Pero no sabemos. Acordémonos que hay muchas cosas que Dios no nos las ha revelado, pero se vale cuestionar, ¿verdad? Y se vale sacar conjeturas. Probablemente eran mujeres
ese tipo de mujeres débiles de carácter en cuanto a la disciplina. A lo mejor no estaban de acuerdo en la disciplina que los hombres querían aplicar. A lo mejor sí, sabemos, ¿verdad? Pero creo que por ese lado iba la pregunta del hermano Miguel. Corrígame, hermano Miguel, si por ese lado iba. Gracias, hermano, por la lección. Sí, hermano, sí, correctamente, sí, porque, bueno, en nuestra sociedad hoy en día, como usted mencionaba, en el siglo XXI, ambos trabajamos y dejamos a los hijos con nuestras empleadas solamente. Gracias, hermano. Sí, bueno, en caso mío, mis 4 hijas son cristianas y si algo hicimos a Lupe y yo fue los dos trabajan en la disciplina. Todo el tiempo que las niñas venían a pedir permiso o algo, déjame hablar con tu mamá. O cuando hablaban con ella, déjame hablar con tu papá. Y cuando iba a haber disciplina, venía de los dos. Antes de hacer algo, los dos platicábamos y bueno, es algo personal que nosotros hicimos, de que nunca hicimos las cosas unilaterales. No, todo el tiempo nos consultamos el uno al otro. Y mis hijas, bueno, gracias a Dios, están en el camino del Señor y 4 de mis nietos. Pero bueno, hermano, Dios les bendiga a todos. Gracias por el tiempo. Muy bien, ¿algo más, hermano, que quisieran agregar a lo ya señalado? Estamos terminando semana, si Dios así lo permite, el lunes, si tenemos la vida, la salud, nos vamos a volver a reencontrar en el mismo horario. Gracias por acompañarnos y que Dios me los bendiga. A ver si el domingo todos al servicio de adoración, primer día de la semana, Día del Señor, donde nos volvemos a reencontrar como iglesia local. Sin más que Hermano decir, Sergio, ¿quién hermano me Sergio, habla? Hermana Dori, aquí estoy enfrente de usted. Sí, dígame. hermanito, yo quiero agradecerle al hermano por su reflexión, por su meditación que ha traído muy interesante. Y yo también estaba con eso. Allí no hablan de ninguna mujer. Bueno, ¿qué será? Que las mujeres están sumisas al esposo, que nomás el esposo es el que anda con los hijos y la misión es para el esposo y para los hijos. Yo también estaba en eso pensando, hermano, pero bueno, Dios sabe cómo hace las cosas, sabe cómo las hacía y cómo las hace hasta ahora. Así que muy interesante, muy importante la reflexión que ha traído el hermano esta noche. Muchas gracias, hermanito. Dios lo bendiga. Gracias, Amén. hermanita. Muchas gracias por su saludo. Hermano Sergio, Hermano Rigo, permítame saludar a Ricardo, por favor. Hacía mucho tiempo no lo Oh, veo. Rito, ¿Cómo sí. estás, Ricardo? Bien, parrillita, me da mucho gusto de verte y de escucharte. Gracias, Ricardo. Yo llegué un muy poquito bien. atrasado Sí. porque venía de por allá por Labranza caminando acá. ¿Cómo está Marcela? Bien, hermanito, muchas gracias. También, gracias. Bien, Hermano bien. Paso, enseguida podemos seguir. Déjame terminar con la plataforma, despedir a los hermanos y ahí podemos hacer un diálogo sabroso. Estamos despedidos, hermano, que Dios nos bendiga. El lunes, si Dios así lo permite, nos podemos reencontrar. Que tengan buena Amén, noche. amén. Dios lo Buenas noches, bendiga. hermano. Buenas Chao, noches. chao. Buenas noches. Amén. Bendiciones Van a para ver todos. viernes. Gracias, Gracias, hermano. hermanita.